Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 11 al final. Y como estamos en el mes de la Reforma, estamos tocando algunos de los temas que fueron redescubiertos en la Reforma. Y uno de ellos es la gloria de Dios. Soli Deo Gloria fue un lema. Y Romanos 11 termina un argumento que Pablo comenzó desde Romanos capítulo 1. Leamos estos últimos 4 versículos. Dice así, últimos 4 versículos, 33, 11:33. Vea cómo Pablo termina, después de hablar del pecado, de la perdición del hombre, de la obra de Cristo y del plan de Dios, termina diciendo: ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. A él sea la gloria por los siglos. Amén. No hay pasaje en toda la Biblia más claro contra las aberraciones con que los hombres han querido o han intentado confundir la vida cristiana, hermano. El legalismo, el libertinaje y todas las demás versiones. Pablo dice que no podemos añadir nada a Dios. No podemos añadir gloria, no podemos añadir justicia. Y hoy vamos a hablar de lo que significa vivir, lo que significa el poder de vivir para la gloria de Dios, por gracia y por fe. Porque esto, hermano, esta actitud que Pablo escribe aquí, llevó a Pablo a presentarse voluntariamente, porque él apeló a César, quería hablar con Nerón, y todo el mundo sabía cómo era Nerón, malo. Esta actitud llevó a Pablo a presentarse voluntariamente ante Nerón para testificar de Jesucristo, testimonio que le costó la cabeza, literalmente, porque Nerón lo mandó a matar cortándole la cabeza. Así como miles de mártires más a lo largo de la historia, hermano. En el tiempo de la Reforma, este mes estamos aprovechando, el mes de octubre, pensando en lo que era la iglesia del tiempo de Lutero, para no volver a caer, que es el peligro en que estamos ahorita. La misma iglesia protestante o evangélica está cayendo en muchas de las mismas cosas que Lutero y otros reformaron. En el tiempo de Lutero había legalismos a todo nivel. Hemos hablado en estos domingos pasados de la venta de reliquias, de indulgencias, la venta de puestos en la iglesia. Juan Calvino era heredero de un puesto en la iglesia. A él se le iba a pagar por no hacer nada. Y Calvino viajó a su pueblo natal en Francia a renunciar por escrito. No quería ser partícipe de recibir platas corruptas, y renunció a su herencia que había propagado la iglesia de su tiempo. ¿Qué produjo ese montón de legalismos, hermanos? Solo produjo corrupción, carnalidad y caos religioso. ¿Y por qué? Uno diría, no, con una lista bien rigurosa, como que tenía la iglesia romana de ese tiempo, la gente sería muy obediente. No, mi hermano, no es así.
¿Por qué la carnalidad había llegado al colmo de los papas y los cardenales y los arzobispos y todos los demás? ¿Por qué? Porque el legalismo, hermano, no convierte el corazón. No convierte el corazón. El legalismo produce una falsa justicia dañina. De eso vamos a hablar. Lamentablemente, como acabo de decir, hay sectores de la misma iglesia evangélica que está cayendo en el mismo concepto de trueque. En el tiempo de Lutero se quería hacer trueque con Dios. Yo te doy esto, dinero, un peregrinaje, pago tal cosa y usted me da salvación y gracia. Hoy, ¿qué está pasando, hermanos? Hoy se dice lo mismo. El peor caso de todos es don Jonás en Enlace, que dice así ha dicho, lo he escuchado con mis propios oídos, no sé con cuáles otros oídos lo escucharía, con mis propios oídos y ojos le he visto decir, según el tamaño de milagro que quiera, así el tamaño de tu ofrenda, así de sencillo. Quiere un milagro pequeñito, de una ofrenda pequeñita. Quiere un milagro grande, tiene que dar su semilla grande. Ese concepto craso, vulgar de trueque es la esencia del paganismo. ¿Qué hacían los adoradores de Baal? Quería que lloviera. Baal era el dios de la lluvia, el trueno, de tempestad y de las cosechas, la fertilidad. Entonces, si usted quería una cosecha abundante, usted llevaba una canasta grande a los sacerdotes de Baal. Si quería cosechita pequeñita, una canastita pequeñita. Es lo mismo, Enlace y todos los demás que promueven el mismo mensaje, hermanos, son adoradores de Baal. Que no es el Dios del cielo que están adorando. Pablo con los judíos, por lo menos, tenía un trabajo un poco más fácil. Porque el legalismo de los judíos, por lo menos, estaban guardando la ley de Dios. No inventos locos de los hombres. El problema de los judíos, Pablo lo dice en capítulo 10, vea conmigo capítulo 10. El problema de los judíos era el orden de las cosas. Ellos guardaban la ley para obtener justicia con Dios, no por gratitud. Vea lo que Pablo dice, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio, está hablando de los judíos, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y ese de Dios es la justicia que viene de Dios, ignorando la justicia que viene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia que viene de Dios. Y es por esto que Pablo termina con nuestro pasaje en Romanos 11, donde dice, de Dios, por Dios y para Dios es toda la gloria. Son todas las cosas. Ninguna justicia nosotros podemos crear. Ninguna justicia nosotros podemos merecer. Ninguna justicia nosotros podemos ganar. Si todo es de Dios. Y todo es por Dios. Y todo es para Dios, hermano. ¿Qué justicia nosotros vamos a poder merecer? Ahora, para mí hay dos implicaciones, seguramente hay muchas más a este punto, pero yo pude pensar en dos. Número uno, esto significa que nosotros mismos tenemos cero justicia propia, cero. Romanos 3:23, ¿qué dice? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué tan lejos es ser destituido de algo? Totalmente, ¿verdad? Destituido es destituido. No hay nada. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, de la justicia de Dios, que significa que usted, así como yo, por naturaleza, tenemos cero justicia. Hay un corolario.
Si nosotros tenemos cero justicia, también tenemos cero mérito propio. Cero mérito propio. ¿Cuál es el problema de la gran mayoría de los problemas de los cristianos, hermano? ¿Cuál es el gran problema de la gran mayoría de los cristianos? Es un concepto demasiado inflado acerca de lo que yo merezco. Esa es la raíz de la mayoría de nuestros problemas. Nos creemos merecedores, innatos, y cuando las otras personas no reconocen mi mérito y no corresponden como yo creo que me merezco y con lo que yo me creo, entonces colapsa mi mundo. ¿Cómo seríamos, hermanos? ¿Cómo sería el cristiano si todo lo que hiciéramos, si todo lo que habláramos, si todo lo que deseáramos obedeciera versículo 36 de Romanos 11? Porque de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. A Él sea toda la gloria para siempre. ¿Cómo seríamos nosotros? Una pregunta para llegar a esto. ¿Cómo sabemos lo que glorifica a Dios? ¿Cómo sabemos lo que glorifica a Dios? Sabemos muy claramente lo que glorifica a Dios, porque aquí Dios se ha manifestado. Dios, y lo que le glorifica a Dios, Dios se ha dado a conocer en su palabra. No hay otra manera en que nosotros vayamos a saber qué glorifica a Dios, ni cómo es Dios, su naturaleza y qué lo que ha hecho fuera de su palabra. Ahora, ¿cuál es el primer indicador de que a usted no le importa vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es el primer indicador? Su concepto de la palabra de Dios. El descuido de la palabra de Dios. El primer indicador de que su propio orgullo es su meta, su gloria es su propio orgullo, cuando usted tiene en poco la palabra de Dios, porque es Dios está identificado con su palabra. Y cuando usted simplemente ignora, descuida, no le interesa su palabra, usted le está diciendo a Dios, usted no me interesa, su gloria no me interesa. Hemos hecho algunas quizzes de vez en cuando de conocimiento bíblico. Ustedes saben que yo machaco bastante la necesidad de leer la palabra de Dios, de leer el Antiguo Testamento, que es la parte más grande de la Biblia y la parte menos conocida por los cristianos. El desinterés por la palabra de Dios nos dice a todos nosotros, importa a mí la gloria de Dios. Cuando no leemos, no estudiamos, no me congrego. Usted puede ser perfectamente religioso. Usted puede ser miembro de una iglesia, pero usted no ha comprendido la salvación. Porque la obra de Dios es salvarnos de nosotros mismos. Esa es la obra de Dios, hermano. Salvarnos de nosotros mismos. Para Él. Para su gloria. Hablemos de la gloria de Dios, hermano. Pablo en versículo 33 irrumpe en doxología. ¡Oh! Profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Pablo exclama, Pablo rompe en doxología a Dios. Y pregunto, hermano, le pregunto sinceramente, ¿usted siente algo así? ¿Siente ganas de gritar? ¿Siente ganas de gritar, gloria a Dios? En esta iglesia somos bastante calmados,
Yo digo normales. Somos bastante normales. Pero usted sabe, hermanos, que hay un momento de exclamar. ¡Oh, profundidad de la grandeza, la sabiduría y la ciencia de Dios! Hay un momento de gritarlo, usted sabe. Aquí Pablo lo hace escrito, pero oiga, lo hace volumen 10. ¿Qué condujo a Pablo a llegar a esto, hermano? Romanos, todo lo que ha explicado en esta bella epístola. Pablo comienza hablando de la ira de Dios derramada del cielo contra toda injusticia y de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. La ira de Dios está derramada contra el pecado. ¿Qué tan grave es el pecado? Romanos 3, 10 en adelante. No hay justo, no hay bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego comienza a explicar la salvación, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante Jesucristo. Y habla de Jesús en capítulo 4 en adelante. La obra, la persona de Jesucristo, la obra de Dios en la vida del pecador, resucitándonos de muerte espiritual. Y luego habla en estos últimos capítulos 10 y 11, 9, 10 y 11, del plan de Dios de salvar no solo judíos, sino hasta los gentiles que los judíos no podían contemplar. Y llega Pablo después de hablar de la ira de Dios, el pecado del hombre profundo, la obra misericordia de Dios en Cristo y el plan de Dios de salvar también a los gentiles. Y ya no puede más, claro. Dice, oh Dios, profundos son sus juicios y profundidad, inescrutables e insondables son tus caminos y tus juicios. Oh sí, hermano. La gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su majestad, sí. La gloria de Dios es su santidad, sí. La gloria de Dios es su poder y su justicia, sí. Y la gloria de Dios es salvar a los pecadores. Dice el salmista en Salmo 79, 9. Ayúdanos, Señor, y líbranos por la gloria de tu nombre. La gloria de Dios es mostrar misericordia, hermano. Es salvar a los pecadores. Juan Calvino nota en su comentario sobre este pasaje que cuando Pablo habla del misterio, del plan de Dios, que Pablo refrena todo desafío de la impiedad. Vea lo que Pablo, cómo llama los juicios de Dios, insondables e inescrutables. Chicos, ¿usted sabe qué significan esos términos? Insondable e inescrutable. Insondable habla de una profundidad, un mar que no tiene fondo que usted pueda alcanzar. Es insondable. Es tan profundo que nunca usted llegaría a tocar fondo. Inescrutable, imposible de escudriñar y comprender. Los juicios de Dios, hermanos, la sabiduría de Dios es insondable e inescrutable y nunca una mente finita como la nuestra, nunca alcanzará ni una pizca de toda la totalidad de la sabiduría y del juicio de Dios. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre pecador vive cuestionando y desafiando a Dios. El pecador dice, pero entonces ¿por qué Dios no salva a todos? ¿Y por qué Dios hizo tal cosa o no hizo lo otro? Y Calvino dice, además dice, entre más alto Pablo eleve los misterios divinos, más nos refrena de investigarlos. Entre más grandes, más reales son los misterios divinos para nosotros, hermanos, más rápido debemos tapar la boca. Porque recordamos que Dios es Dios y nosotros somos criaturas.
Y la esencia de la impiedad es cuestionar a Dios y desafiar a Dios. Y Pablo dice, ojo, ojo, son insondables e inescrutables. Solamente humíllese, maravíllese, admírese ante la grandeza y la majestad de la gloria de Dios. La respuesta a esto, hermanos, es humildad con fe. Es humildad con fe. Entonces Pablo llega a versículo 36, cuando dice, de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Y la meta más alta para el hombre, hermanos, es precisamente abrazar esta verdad. Que mi vida se apasione, que mi meta, que mi modus operandi, mi forma de operar sea saber de Dios, por Dios y para Dios. Son todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas es desde que amanezco en la mañana hasta el próximo día que amanezca. Todo sea para su gloria. Cuando pensamos en la gloria de Dios, hermanos, debemos tomarlo como un privilegio, porque el propósito de Dios al crear al hombre fue vivir en armonía con Dios, en comunión con Dios y glorificarle. Y Adán y Eva, al querer ser Dios, ellos perdieron el privilegio de comunión con Dios y perdieron el derecho de poder dar gloria a Dios. Dios se lo prohibió, lo sacó del huerto, váyase, ni quiero que intenten glorificarme. Pero hubo una promesa que dijeron ahora, no fueron que dijeron 3:15, ¿verdad? Que Dios hará enemistad entre ti y la mujer y tu simiente, y Él te herirá en la cabeza. Dios lo saca de su huerto, pero con una promesa de Jesucristo. Y Dios devuelve a su iglesia el gran privilegio de poder vivir para su gloria. Cuando pensamos en la gloria de Dios, estoy pensando posiblemente hablar más de la gloria de Dios el próximo domingo. Tengo un artículo bastante largo sobre los diferentes pasajes que es la gloria de Dios. Es un concepto que lo abarca todo. Todos los atributos de Dios y las obras de Dios, la gloria de Dios lo cubre todo. Pero la gloria de Dios muchas veces se manifestó en esplendor visible, ¿verdad? Brilló la gloria de Dios como representando que no es de este mundo, no era el sol, no era estrellas, era una gloria trascendental. La gloria de Dios, Dios está en gloria ahorita en su trono. Está sentado en trono de luz, de gloria, con ángeles que le sirven ahorita. Apocalipsis nos representa esa sala del trono de Dios. Y Dios es un rey no solo glorioso, hermanos, que si pudiéramos verlo con los ojos seguramente caemos todos boca abajo, rostro al suelo, por el esplendor y la gloria, ¿verdad? Si pudiéramos, porque eso es lo que pasaba en la Biblia, cuando el Dios de gloria se presentaba, a veces con menos gloria, caían como muertos. Pero Dios es no solo un Dios glorioso, sino es un Dios bueno. Vea la mañana que nos dio hoy. Tomamos cafecito ahorita juntos. Esas cosas pequeñas son pequeñas muestras de muchas más grandes. Es un Dios bueno. Es un Dios paciente. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con usted? Conmigo yo sé que ha tenido mucho más de lo que merezco. ¿Verdad? Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios paciente. Pero sobre todo, hermano, Dios es un Dios tan misericordioso que dio su propio Hijo, ¿a qué? A que los pecadores lo mataran, cometiendo el crimen más grande del universo. Pero por medio de esa operación misteriosa, pagar a Jesús por sus pecados y los míos.
¿Cómo no va a ser un misterio tan insondable e inescrutable eso, mi hermano? Un crimen, el más grande de la historia, llega a ser la salvación de los hombres. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, paciente y misericordioso, que dio su propio Hijo. Dígame usted, en el plano racional, en el plano humano, ¿no sería un honor servir una persona así, hermano? ¿No sería un privilegio servir tal rey? Un rey tan bueno, tan paciente, tan misericordioso. ¿No sería un privilegio servir tal rey? Yo creo que hasta el impío tendría que reconocer que servir, prestar mi vida, mi servicio a un rey de esa calidad sería un honor. Sin embargo, ¿cuántos cristianos, hermano? ¿Cuántos cristianos? Escudriñemos nuestro propio corazón. ¿Cuántos cristianos casi dan evidencia que lo tienen por ser carga? Les da pereza, como si Dios fuera algún tipo de ogro. Si todos nosotros viviéramos así tan agradecidos como lo era Pablo, así tan impactado como lo era Pablo, tan apasionado por la gloria de Dios como lo era Pablo, hermanos, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo cambiaría la actitud suya y la mía? Yo creo que lo primero, y esto estábamos hablando en el curso de membresía con los hermanos, yo creo que lo primero, hermanos, el corazón nuestro cambiaría. Lo que leímos ahora en la confesión de pecados, lo que dijo Pablo, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Y qué pasa cuando la paz de Dios es mía, hermano? Dice Pablo, sed agradecidos. ¿Cómo es una persona agradecida, hermano? Bueno, ¿cómo es lo contrario? Una persona no agradecida, ¿qué es? Amargada, quejosa, criticona, vengativa. Así son las personas que no son agradecidas. La persona no agradecida, en el nivel de las relaciones normales, es una persona desagradable con que vivir. Hay que decirlo. Una persona amargada, criticona, vengativa, todo se queja, todo está malo, todo está negro en la vida, es feo, una persona así. Y una persona agradecida con el Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es, hermano? Cuando el café salió un poco frío o ralo, no se queja. Él lo va y lo calienta. Es una persona que agrada con solo estar en su presencia. Yo creo que, hermano, lo primero que cambia en el corazón del cristiano que reconoce la gloria de Dios, que fuimos creados para su gloria, es un corazón agradecido. De ahí en adelante, hermano, obviamente su corazón tiene amor por Dios y por el prójimo. Y ese corazón, si es papá o mamá, tiene pasión para que su hijo o su hija conozca, ame y sirva al mismo Dios que conoce. Y no descansa el padre y la madre que conoce a este Dios de gloria, hermano, no descansa, no entrega a su hijo a ser adicto a su teléfono, los videojuegos, jamás lo haría. Ese padre guarda el corazón de su hijo también para que ame al Señor y glorifique al Señor con todo su intelecto y sus fuerzas.
Ese cristiano ama la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, hace lectura de la palabra y es un cristiano de oración. En la Escocia del siglo XVI, más o menos al mismo tiempo de Lutero y luego Calvino, George Wishart había comprendido el verdadero evangelio de salvación. Recuerda este nombre, lo vamos a saludar en el cielo. George Wishart. Él comenzó a predicar sin miedo contra las supersticiones. Predicó la salvación por la fe en Cristo. Y un sacerdote joven fue convertido por su predicación y lo acompañaba en sus viajes. Ahorita voy a hablar de ese sacerdote joven. A los 33 años de verdad, en el año 1546, el cardenal Beaton ordenó la muerte de Wishart. Fue una amenaza a la burocracia de la iglesia. Quería promover la Biblia en el idioma del pueblo y otras cosas que la iglesia de ese entonces veía mal. Ordenó su muerte y Wishart fue quemado vivo en la plaza de la Universidad de St. Andrews. El joven sacerdote quería ir con él cuando fue convocado, pero Wishart dijo, sabía a lo que iba. Él dijo, basta un solo holocausto, basta un solo sacrificio. No hace falta dos. Entonces el joven compañero no fue. Este joven sacerdote se llamaba John Knox. Y Dios ya había encendido en su corazón, mediante la predicación de Wishart, una pasión por la gloria de Dios y una pasión por la reforma de la iglesia en Escocia. ¿Cuántos de los reformadores que hemos tocado, hermanos, amaban no solo a Dios, sino sus naciones? El domingo pasado hablamos de Julián Hernández, nada tenía que ver, nadie lo obligó a volver a España con barriles de Biblias para que lo quemaran después de un solo año. Nada lo obligó a hacerlo, lo hizo por España. John Knox amaba Escocia y comenzó a predicar, pero cuando hubo una invasión de franceses católicos, él fue capturado y enviado a remar en las galeras francesas. Este fue el castigo favorito de los franceses para criminales y protestantes. Los mandaba a remar en las galeras de guerra. Los alimentaban con comida podrida si les daba algo, encadenados a su remo. Muchos morían, los tiraba al agua y traía al siguiente. Fue terrible, montones morían, era el castigo, pena de muerte básicamente, y les sacaba unos meses de remar. Fue un tiempo terrible para John Knox. Sin embargo, no abandonó la fe. No sé cómo fue que obtuvo su libertad después de 19 meses de remar. Sin embargo, ¿acaso esta experiencia apagó su deseo de predicar? Lo apresaron por predicar y volvió a predicar. Se fue a estudiar a Ginebra por un tiempo con Calvino, Pedro Viré en Lausana. ¿Y sabe qué era su oración? Oraba a Dios. Dios, dame Escocia o muero. Dame Escocia o muero. Ojalá los cristianos verdaderos amáramos tanto a nuestros países, hermano, que dijéramos, dame Costa Rica o muero. Cristianos patrióticos, de veras. Después de sus estudios, retornó a Escocia, se casó, tuvo unos hijos y nunca más
salió de Escocia y Dios le dio años de ministerio y Dios lo usó para reformar la iglesia entera, de modo que el presbiterianismo fue declarado la religión oficial de Escocia a su momento. Y esto fue el fruto que Dios le dio a un hombre que vivía o moría por la gloria de Dios. Y Juan Knox no vivió para ver la confesión de fe de Westminster, pero la primera pregunta del Catecismo de Westminster refleja muy bien la vida, el lema de Juan Knox. La primera pregunta del Catecismo de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Y cómo responde? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y así es, hermanos. Cuando nuestra vida glorifica a Dios, tenga por seguro, gozaremos de Dios para siempre. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu siervo Pablo, que nos presta estas palabras, oh Dios, reflejando la verdad de un corazón nacido de gracia, corazón inflamado por tu gloria, Señor. Y oramos, Señor, que tú llenes a nuestra iglesia, a cada individuo, nuestros hogares, nuestras familias, de este mismo amor, esta misma pasión por tu gloria. Perdónanos, Señor, cuando somos egoístas, egocéntricos, cuando buscamos nuestra propia gloria. Perdónanos y líbranos, por favor, Señor, y que nuestras vidas sean un sacrificio vivo para honra y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.